explicar el comportamiento económico y el comportamiento de la sociedad entendiendo la psicología de las personas. Creo que cada vez menos, pero en algunas empresas hay un rechazo a este tema de la necesidad de terapia. Todo el mundo entiende o va entendiendo que el impacto de esto es absolutamente impresionante en productividad y al final en bienestar. Bienvenido a todos a otro episodio de Revenue Square. Es el podcast de la comunidad de Revenue Square donde exploramos las mentes y las carreras de los líderes que están dando forma a nuestro mundo empresarial. Y hoy tenemos a Virginia García, que es la Chief of Staff para el CEO en iFeel, de lo que vamos a hablar en un rato. Y la verdad es que tiene una carrera fascinante. Buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por estar aquí. Pues vamos a empezar desde el principio. Cuéntame, ¿quién es Virginia y qué te lleva a montar una carrera en tech? Pues, bueno, yo creo que lo puedo contar un poco cronológicamente y quizás resaltando los eventos de mi carrera que son como más salient para mí, ¿no? Que han sido como que han marcado mis movimientos. Yo soy de Madrid y desde muy pequeñita la verdad que supe que quería ir a Estados Unidos, no sé muy bien por qué, pero estuve allí a los 16 años estudiando un verano y en Nueva York y dije yo aquí voy a volver, no sé en qué formato y a hacer qué, pero volveré. Y efectivamente, pues 3 años más tarde estaba en Boston estudiando la carrera, hice International Business, la verdad que podría haber hecho cualquier otra cosa porque, bueno, era la típica carrera que en aquel entonces hacía accesible poder irse, ¿no? Y si me preguntas qué podría haber hecho, pues probablemente filosofía, psicología desde el punto cero, pero esta carrera me posibilitó pues ir a muchos sitios y ver muchas cosas. Entonces, pues estudié 2 años en Boston y de ahí me especialicé en el área de finanzas en la carrera y ya hice unas prácticas en Investment Banking en Nueva York. Que bueno, que por suerte terminaron en un full-time job, que para aquel entonces era complicado por el tema de visas, entonces tuve muchísima suerte. Y nada, allí empecé mi carrera en finanzas, en Wall Street, estoy allí 5 años y bueno, pues tuve durante el último año una sensación de un poco de agobio de que me estaba centrando demasiado en algo que, pues, demasiado específico, ¿no? Tenía demasiados intereses como para solo centrarme en los basis points del Treasury americano. Entonces, miré un poquito y dije, pues me voy a estudiar un máster. Ese máster fue un MPA y la verdad que para aquellos que no lo saben, un MPA es un poco como un MBA, pero más relacionado con economics, con economía, tiene una parte como de desarrollo, te puedes especializar en distintos streams. ¿Qué son las siglas? ¿Cuál es la P de MPA? Sí, es Master in Public Administration. Vale. Entonces, mucha gente que va ahí en el fondo piensa que va a terminar en la ONU y tal, pero lo cierto es que yo me encontré a mucha gente que venía de la ONU un poquillo como decepcionada, ¿no? Sin ánimo de entrar en temas un poco farragosos, pero yo entré ahí un poco como para abrir miras y entender qué es lo que quería en la vida, la verdad. Sí. Y allí fue donde me encontré con la innovación. En Colombia había un lab de innovación súper chulo. Yo concretamente estaba en el de impacto por el stream que había elegido. Era súper fácil montar una empresa, la verdad, ahí. O sea, quiero decir, nada que ver con lo que es realmente el emprendimiento, porque estás en una especie de burbuja, tienes un montón de recursos a tu disposición, muchísima gente con unas ideas increíbles, entonces parecía que era muy fácil, ¿no? Luego lo que
lo que después venía, pues igual una empresa de las 45 que se montaban cada año, pues realmente conseguía financiación y tal, ¿no? Y otra cosa que me encontré en este máster es con Stiglitz, de hecho, que es un profesor que da Behavioral Economics. Entonces, ¿qué era esto? Para mí no tenía ni idea, pero básicamente era cómo explicar el comportamiento económico y el comportamiento de la sociedad entendiendo la psicología de las personas. Sí. Entonces esto me absolutamente fascinó. Entendí que todo lo que pensaba o que sabía de la vida pues estaba mal. y, y nada, y por ahí empecé como mi camino en psicología, digamos, ¿no? Que ha sido un camino un poco más informal. Nunca ha sido hasta ahí parte central de mi carra. Pero desde entonces pues me empecé a leer todos los libros, pues lo típico, ¿no? Que hacemos hoy en día, que nos masterizamos con podcasts, con libros, con Sí. más recursos. Y a partir de ese momento pues supe que quería irme al mundo startup y hice pues un añito y medio en una empresa de educación en Nueva York y después de eso me fui a Barcelona a una PropTech como Chief of Staff y Head of Growth. Es que ellos pensaban que necesitaban un Chief of Staff, pero en realidad era más alguien que consiguiera como llevar un poco la empresa, el crecimiento Sí. de la empresa adelante, ¿no? Entonces, pero bueno, allí conocí el rol, que yo tampoco lo conocía entonces. Y después de 3 años en Emerald State, pues me pasé a iFeel y desde entonces, pues aquí estoy. Qué bueno. Voy a desmenuzar un poco tu trayectoria. Me encantaría saber, es decir, tú llegas a Boston, o sea, acabas el bachillerato, llegas a la Universidad de Boston. ¿Y cuál es tu primeras impresiones? O sea, ¿qué notas que es diferente en el nivel educativo o en cómo la gente enfoca la educación? Sí, o sea, súper buena pregunta. La verdad es que, o sea, solo puntualizar, yo estudié 1 año y medio en Madrid y después me fui a Ah, vale. Northeastern, ¿no? Entonces, Sí. entonces también tuve la experiencia de la educación en España Ujú. y es completamente distinto. O sea, es como, para mí fue como literalmente cambiar 180 grados. O Sí. sea, era una educación completamente centrada en realmente aprender Ujú. y creo que por ser Estados Unidos, que son extremadamente prácticos, una educación modelada en la vida, ¿no? Sí. Y creo que me resuena mucho con cómo funciona una startup, que es, oye, hay un montón de conceptos y teorías que están muy bien, pero ¿qué realmente necesitamos? ¿Qué hay en la vida hoy que podamos como solucionar, ¿no? Y eso en Claro. iFeel pasa. Muchos investigadores quizá tienen objeciones con el modelo iFeel, ¿no? A nivel terapéutico, pero lo Ujú. que siempre defendemos es, ya, pero esto está modelado como en la vida, es decir, el objetivo es Sí. ayudar, ¿no? Y para mí eso fue la educación en Estados Unidos, o sea, de repente entendí que se estudiaba, o sea, que era más student-centric, o sea, el Sí. estudiante estaba en el centro versus un profesor, ¿no? Que va ahí un poco a lo napoleónico a soltar su rollo y nada que ver. Claro. Entonces, también era una educación preparada para trabajar. Lo cual, bueno, podemos opinar, ¿no? Que igual nos podemos poner filosóficos, pero para lo que era mi carrera fue increíble. Y también la ciudad está bastante enfocada en el ámbito universitario, ¿no? Porque, Exacto. vamos, están de las universidades más prestigiosas del mundo, sí, MIT o Northwestern o BU, Harvard. Sí, Claro, la exposición a eso fue inmediata, además, sí, porque dos de mis profesoras, de hecho, una había estudiado en Stanford y la otra en Harvard. ujú, Y es que, de verdad, no es por el esnovismo y tal, lo odio, pero es que, o sea, se notaba mucho la calidad de la enseñanza y sobre todo como su motivación. O sea, realmente claro. querían, es como que querían avanzar el pensamiento, ¿no? No querían solo estudiar cosas del pasado, sino como retar a los estudiantes para pensar. Y eso a mí me encantó, la verdad. Sí.
Y luego solemos tener el debate en el podcast con gente que ha estudiado másters y gente que no. O sea, más enfocado en MBAs, que hay gente que dice que absolutamente no y hay gente que dice que absolutamente sí. ¿Tú en qué campo estás? Pues mira, yo me voy a situar en el campo gris de que la vida está llena de colores. Entonces, Ujú. en general creo que me podría colocar en el no, Sí. pero no puedo ser hipócrita. Yo lo hice y en realidad para mí fue un poco una escapatoria y una vía para explorar más, ¿no? Que me podría Claro. haber ido a viajar por el mundo completamente y probablemente habría sido una experiencia igualmente válida. Entonces, no te puedo dar una respuesta. La verdad es que MBA a día de hoy creo que se ha quedado súper obsoleto. Ujú. Sí. Eh, por eso me sitúo más en ese campo y creo que puedes aprender muchísimo más en otros lugares y sobre todo que no va tanto de aprender cognitivamente, sino, que voy a decir yo, ¿no? Que estoy en IFIL, sino de explorarse internamente. Entonces, Claro. bueno, para mí el MPA me sirvió mucho para eso también, Ujú. para encontrarme con la psicología. Entonces, en mi caso es un sí y lo volvería a hacer, pero me puedes situar en el otro lado si quieres. No, vamos, yo creo que como hemos tenido a gente que lo defiende a muerte y gente que lo ataca a muerte, entonces yo creo que somos neutros, somos Suiza nosotros. ¿Qué suelen decir los que la defienden? Un poco el network, Eh, ¿no? No. los que lo defienden, el network y el parón en la carrera para acceder a otras profesiones o cambiar pues si has estado en finanzas toda la vida, de repente quieres cambiar a ventas o llevar una compañía, dicen que es un buen parón en la carrera. La gente que no, dicen que no hay retorno de la inversión. Que cuestan un pastón y que luego es una fiesta cara durante un año, ¿no? Sí, o sea, y el tema es que es un poco endogámico, ¿sabes? Sí. Y esto es un tema que a mí sí que me da rabia, porque te encuentras con la misma gente con la que has estado toda la vida, entonces dices, "Joe, pues ¿qué me ha añadido como a nivel personal? Pues sí, ese break y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el MBA de Columbia había banqueros de inversión, consultores, ¿no? Lawyers Mm, quizá, pero ¿y dónde está la demás gente del mundo que pueda aportar ideas, ¿no? Eso es un poco claro, también la crítica que yo le pongo, pero bueno. sí. Y otra cosa que has mencionado, toda la parte de Behavioral Economics, yo me metí muy adentro del mundo de Behavioral Economics. Cuando me mudé a San Francisco descubrí a Dan Ariely, que es el que escribe el libro de Predictably Irrational. Y luego descubrí, vamos, gracias al podcast de la Escuela de Behavioral Economics de Chicago, de Freakonomics, ¿no? Y ahí me metí, pero de lleno, enamorado con el tema. Me encantaría saber, ¿tú tenías una asignatura sobre el tema específico de Behavioral Economics? Sí, tuve dos. La primera se llama Behavior, Happiness and Public Policy. Esta fue en Interesante. Londres y Mm, la daba un señor súper excéntrico que había trabajado para el Ministry of... bueno, no sé si hay un Ministry of Happiness o como una especie de subdelegación de Happiness en ujú, UK. Y había trabajado para eso, entonces ahí fue como darle la vuelta completamente a la racionalidad, ¿no? sí, Entonces, al pensamiento como de Descartes, ¿no? De somos seres racionales, todo tiene lógica, los impuestos tienen sentido, vamos a actuar siempre conforme a esto. Entonces, eso fue como un first block. Para mí pues eso, fue como más una exploración interna de, wow, todas las cosas que yo pensaba que eran de una forma, en realidad les puedo dar una vuelta, ¿no? sí, Y su aplicación a policy y a cómo ayudar a las personas a tomar mejores decisiones me encantó. Y todo lo que mm, viene con ello, ¿no? La parte también paternalista de, vale, pero entonces vas a diseñar un mundo para que la gente, sin darse cuenta, actúe de la mejor forma posible, ¿no? Eso es un poco orwelliano, quizás, sí, pero por otra parte, quizá hay que let go, ¿no? También y decir, asumir que no, que somos completamente irracionales sí. y que es mejor diseñar una arquitectura de vida que nos permita pues vivir mejor. Y eso yo creo que se puede llevar a nivel macro, pero también al micro, ¿no? ¿Cómo te organizas tú tu día
vivir mejor, tener más energía, etcétera. Total. ¿Y por qué tu conclusión es que sí que somos seres irracionales? ¿Y cómo habría que estructurar esa irracionalidad? Pues esto lo discutía con un amigo con el sistema de pensiones, por ejemplo, que me decía, no, es que no debería haber sistema de pensiones y que la gente, cada uno tenga su sistema. Y yo le defendía, digo, si es que si es así, es que nadie ahorraría porque nadie está pensando en el futuro, es que somos totalmente irracionales. Entonces llegarían a los 65 años muchísima gente que ya no tienen la habilidad de trabajar y tendríamos un problema mucho más grande, ¿no? Yo soy del campo de que somos totalmente irracionales y hay que un poco predecir esa irracionalidad y poner medidas para que la gente no tome medidas así radicales. Pero te lo pregunto a ti, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo legislarías? Estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho a mí me encanta como poner ejemplos, ¿no? O sea, entender las cosas con ejemplos, digamos. Y de hecho, creo que muchas de estas legislaciones o políticas se tienen que llevar a un nivel muy micro. Sí. Porque lo que funciona en un sitio no funciona en otro, ¿no? Y esto sí que es algo que se me quedó mucho de la clase ya como más behavioral economics, que le daba una vuelta a los modelos económicos, no solo los constructos mentales. Y aquí estudiaban pues los imperfect markets y como asimetrías de información y tal, pues en la India, Bangladesh, y hacían como proyectos muy específicos, ¿no? Y uno de ellos que recuerdo perfectamente era como para incentivar a mujeres de ciertos poblados de la India a vacunar a sus bebés, les daban una ración de lentejas para que hicieran pues, los 10 kilómetros que tenían que andar para llevar a sus bebés, ¿no? Y esto es como tan... me encanta este ejemplo porque la gente al principio lo puede recibir como pero qué locas, qué inconscientes, porque en realidad si no les dabas esas lentejas, el 80% no iban. Y digamos que a lo que se suele ir es a pues lo típico, ¿no? De juzgar a esta cultura o pensar que saben menos simplemente por vivir en ese país o en ese poblado, lo que sea. Pero en realidad no, o sea, estamos todos wired en una forma muy parecida. Y incentivarlas con eso, que es un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Pues ayudó a bajar la tasa de mortalidad en bebés, ¿no? Pero sin embargo es interesante como eso no lo puedes aplicar quizás en Bangladesh, porque allí culturalmente es distinto, quizás el poder reputacional en el pueblo en el que estás o en la sociedad en la que estás pesa más. Entonces ahí puedes actuar desde un colateral reputacional, ¿no? Más que con las lentejas. Claro. Entonces, o sea, perdón porque me he ido por las ramas, pero estoy No, me completamente de encanta, acuerdo me encanta. contigo en que hay que poner políticas que nos ayuden, y eso pasa por un let go y entender que no somos capaces de entender todo el mundo, ¿no? Y toda la realidad. Sí, joder, sueño con el día en el que me tenga tiempo para poder estudiar estos casos, de verdad. Sí, es Porque que es impresionante, o sí, sea. que tengo un hambre de aprender este tipo de topics. Eh, Virginia, te quería preguntar, comentaste que, bueno, entraste como Chief of Staff, pero que realmente necesitaban un Head of Growth en esta compañía. Sí. Cuéntame, ¿cómo defines tú el rol de Chief of Staff? Porque yo creo que es uno de los roles más malentendidos en Sí, tech. totalmente. Pues mira, yo a veces cuando lo explico digo que soy fontanera de IT. Hay varias capas, ¿no? Sobre todo es distinto mi rol en iFill, que es una empresa más grande, más desarrollada, ahora post Series B, que esta otra empresa que era pre-Series A. Pero en términos generales, un Chief of Staff lo que tiene que hacer es ejecutar la visión de la empresa, ¿no? Ayudar a ejecutarla. Entonces, sobre todo si es un Chief of Staff to the CEO,
es básicamente llevar esta visión de la persona que lidera o las personas que lideran a puerto. Es traducir esta visión en objetivos y darle una dirección al barco. Y después de esa parte más estratégica de vamos hacia allá es, ok, ¿y ahora cómo se hace? ¿No? Y ahí entra la parte fontanera de específicamente qué tipo de metodologías necesitamos en estos equipos, específicamente qué tipo de talento se necesita con los recursos que tenemos y tal, ¿no? Entonces, en la PropTech en la que estuve iba de necesitamos expandirnos orgánicamente primero y después evaluamos M&A y entonces por eso growth, ¿no? Mi rol se traducía en ayudar en esta parte de expansión, sobre todo en España, y de cómo ejecutar la estrategia de M&A. Entonces, no era tanto Chief of Staff como yo lo concibo el rol ahora. Es verdad que es súper versátil, ¿no? Entonces, si lo defino bien, sería esta parte de fontanero más una especie de COO. Es decir, asegurarse de que las operaciones de la empresa están funcionando. Luego depende de las skills de cada uno, quizá estás más, si vienes más de la parte de HR, quizá estás muy próxima a políticas de comunicación, a la cultura de la empresa y tal. En mi caso, como vengo de finanzas y en el fondo he hecho como muchas cosas distintas y tengo muchos intereses, pues he podido entrar en varias cosas, pero claro, soy mucho mejor en un fundraise que quizás en una estrategia de marketing, ¿no? Que ahí no podría entrar tanto. O sea, si se me requiere entraré hasta el fondo, pero más bien para determinar qué es lo que se necesita, no para estar en el nitty-gritty de la estrategia. No sé si te he respondido. Sí, no. Mi chief of staff, Keila, yo creo que es la persona más inteligente con la que he trabajado nunca. Yo siempre la llamo como el señor Lobo, ¿no? De Pulp Fiction, que es hay un problema, coges el teléfono, lo llamas y esa persona te lo soluciona, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que muchas veces a la hora de evaluar problemas la información a mí me viene muy sesgada porque o sea, pasan varios filtros, o sea, todo el mundo quiere quedar bien delante de su manager, ¿no? Y entonces nadie, o sea, yo quiero ser el primero que me entera de los problemas, pero a veces soy el segundo o tercera persona que se entera porque la gente intenta solucionarlos y maquillarlos y o sea, presentar los problemas de otra manera de las que son. Y mi Chief of Staff es muy, muy, muy buena en detectar esos problemas y en presentarme 2 o 3 soluciones y decir, venga, pues vamos a solucionarlo así. Pero sé que hay gente que trabaja de una manera diferente con su Chief of Staff. Entonces me encantaría ver cómo es tu relación con el CEO de iFeel. ¿Cómo trabajáis? Sí, la verdad es que es buena pregunta. Y de hecho aquí lo que me viene cuando me cuentas esto es que también el carácter es tan importante, ¿no? Y hicimos un offsite en el que nos evaluamos con el DISC Framework, que es en realidad súper básico, ¿no? El de los colores. Y entendimos cómo... Para la gente que no sabe lo que es, ¿qué es el DISC Framework? Pues el DISC Framework divide a las personas en 4 tipos, digamos, que están sobre 2 ejes, que es extroversión, introversión y orientado hacia tareas, orientado hacia personas. Entonces, descubrimos que tanto el CEO como yo somos súper rojos, que significa muy orientados a la acción y hacia la extroversión, ¿no? Entonces, los dos somos muy de cuando vemos un problema vamos a solucionarlo inmediatamente, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque no todo el mundo puede ser así porque entonces no habría espacio para como la reflexión, estar sosegados, meditar, ¿no? Y planear las cosas como muy, muy bien, pero para el estadio en el que estamos, que es hipercrecimiento, nos va muy bien. Eso también implica que hay roces, ¿no? Entre nosotros, porque somos muy de
yo voy a llegar al peak of the mountain, voy a llegar a la cima, sea como sea, ¿no? Y me voy a llevar al equipo que yo considere que puede ir. Entonces, a veces, a veces hay roces, pero nos funciona muy bien porque él, básicamente, él tiene una visión muy clara y yo soy capaz de traducirla, ¿no? Tenemos esa suerte, tenemos una sintonía de entendernos así. Entonces, él, por ejemplo, ve la cima muy bien y yo quizá veo los obstáculos que hay para llegar allí. Entonces, como trabajamos es estando en contacto muchísimo. Yo me ocupo de los temas que sé que él no puede. Y solo le llevo las cosas para las que sé que necesito su atención, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que hacemos también es traducir estas ideas en frameworks para que la gente los entienda, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces él y yo podemos estar muy alineados, pero luego traducir esto al resto de la empresa o incluso al resto del leadership es un reto. Entonces esto también yo he descubierto en iFeel que es súper importante que la gente estar todos alineados y on board con la estrategia. Claro. Que no siempre se puede take for granted, la verdad. ¿Ese tipo de relación profesional es algo que tenías desde el primer día? Pues algo que o sea, tienes que ejercitar y encontrar tu manera de trabajar. 100% esa base de ejercitar y encontrarlo. O sea, creo que al final yo me he adaptado mucho a su forma de trabajar y es mi trabajo hacerle la vida más fácil, ¿no? Entonces, yo al principio entré y lo que hice es hablar con todo el mundo de la empresa, sentarme horas a entender cómo era no solo la forma de trabajar, sino la forma de pensar, el mindset interno de la empresa, ¿no? Y cómo después entender a dónde queríamos llevarla, cuál era ese gap y cómo lo podíamos bridge. Pero siempre ha sido a través de sintonizarme constantemente con él y con el resto del equipo de leadership. Eso desde luego. También hay una cosa interesante en el rol de Chief of Staff y es que al no tener un equipo per se, sino que nuestro equipo es la empresa, ¿no? Somos capaces de situarnos fuera del problema, un poco como decías tú, de tu Chief of Staff, que es, te sitúas fuera y entonces eres más capaz de entender dónde están también las minas de oro, ¿no? No solo dónde está el problema y cómo lo soluciono, sino dónde están las oportunidades. Entonces yo esto lo pongo como una de las 3 cosas principales que tengo que hacer también, ¿no? Que es abstraerme y decir, por aquí tenemos que ir. Entonces hay temas como de innovación y de investigación que yo tengo muy presentes, aunque a veces, pues evidentemente somos los que tenemos que solucionar cualquier fuego. También este descubrimiento de las minas de oro es importante en este rol. Total. Sí, estoy pensando, según hablabas, estaba pensando, yo creo que la persona con la que más peleo del mundo es con mi Chief of Staff, pero para bien, porque yo muchas veces le presento problemas y ella me hace muchísimo pushback, me hace muchísimo challenge. Yo creo que es la única persona que realmente me hace pushback en cosas que... no sé, el otro día le presenté, oye, tenemos que expandir en este país y creo que deberíamos montar una oficina aquí. No, pues yo creo que no. Y digo, no, pues es que lo tenemos que hacer, no, por esto. Y muchas veces tenemos discusiones así y luego, pero siempre tenemos la premisa de que le he dicho, si alguna vez haces algo que lo haces because I told you so, o sea, porque te lo he mandado, por favor deja esta compañía porque no quiero rodearme de yes men y yes women, ¿no? Total, me encanta eso. Sí. Y ella se lo toma muy a pie de la letra porque todo me hace challenging, pero lo agradezco, ¿eh? Sí, la verdad es que el rol de Chief of Staff es curioso porque es un poco solitario y tienes que estar preparado para ser el bad cop. O sea, es así. Sí. Entonces, incluso muchas veces como para proteger, digamos, a los founders, y es así, o sea, yo lo digo entendiendo que es mi rol, pues hay que tomar decisiones o ser vocal
sobre temas que no son tan bonitos, ¿no? Pero eso también, trabajando sobre la premisa de que nada es personal, Sí. es precioso, ¿no? Porque te permite como confrontar también tu aversión al conflicto o a temas así y instaurar, si puedes, si la otra gente también es receptiva, una cultura de feedback, que es... En Ujú. realidad yo estoy obsesionada con esto y es lo que me encantaría que hiciera todo el mundo, ¿no? Pero a veces me veo Sí. sola, soy la única que da feedback, ¿no? Entonces Sí. ahí me identifico con this type of stuff. Háblame sobre iFeel. ¿Qué hace iFeel y por qué te unes a iFeel? Pues iFeel es una empresa tecnológica Ujú. de salud mental que lo que hace es trabajar para ahorrar costes a aseguradoras y a empresas Ujú. grandes. Estamos intentando ahora que todas sean enterprise. A ahorrar costes relacionados con la salud mental de sus empleados. Ujú. Entonces, es diferente que otras en este mundo en que después de muchas iteraciones, ¿no? Hemos encontrado que nuestro mayor valor está en una identificación del riesgo y una traducción de este ROI, de lo que Ujú. significa cuidar de la salud mental de empleados y pacientes. Sí. Em, ¿qué es lo que me llamó de iFeel? Pues, bueno, para empezar, la misión en sí, ¿no? Que es lo típico que se dice, pero para mí es cierto. Yo había empezado a estudiar la carrera de psicología un poco on Ujú. the side y tenía muy claro que por ahí yo quería seguir. No sabía si dedicándome full time o cómo, pero es algo que tenía muy, muy claro, ¿no? Que por ahí Sí. iba mi desarrollo y en general, bueno, pues filosóficamente también pienso que el de la sociedad, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Y lo Mm. segundo fue que me encontré con un equipo súper internacional cuando me acerqué a Mir. Bueno, súper internacional para lo que es España, ¿vale? O sea, Sí. tampoco... eh, es verdad que... bueno, yo venía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, irme a una empresa española, la verdad que creo que habría sido muy, muy, muy choque Sí. para mí. Entonces, iFeel tenía esa parte de, bueno, de trabajar en España, pero con un ADN muy internacional. Sí. El fundador es israelí. Ujú. Tiene un carácter que a mí me atrajo mucho, es muy magnético en que eh, es muy buena persona, siempre va a primar, creo que en sus decisiones siempre hay una capa de valores y después una capa de excelencia. Claro. Entonces me sentí muy atraída por este tipo de carácter y de dirección y la verdad que no me equivoqué, o sea, pensé que era una oportunidad, pero cuando entré y entendí un poco la forma de trabajar, de crecer, pues, Hmm. y también la confianza que se puso en mí, la verdad, desde muy pronto, pues me encantó. Tuve un mentor hace muchísimos años que me dio este consejo. Dijo, siempre que elijas una oportunidad, o sea, tiene que haber 4 pilares que dices, mira, esto es una oportunidad válida. O sea, la mayoría de las compañías vas a tener 2 o 3 y si encuentras una que tiene los 4 es increíble, ¿no? El primer pilar es que la misión, que realmente crees en la misión. Es decir, si en iFeel estáis ayudando a las compañías a valorar y a potenciar la salud mental de los empleados, vamos, una misión súper potente. La segunda es el aprendizaje que vas a tener dentro del rol, ¿no? Si estás stagnant y no estás aprendiendo y pues es más complicado, ¿no? Luego lo tercero Totalmente. es el equipo, que sea un equipo que te sientas súper cómodo con ellos y que estéis más o menos en sintonía y bueno, puedes tener tus más y tus menos, pero mientras estés bien con el equipo y con el CEO y realmente creas que son gente buena, pues vas a estar muy bien. Y el cuarto es de la oportunidad financiera, ¿no? Que si hay una oportunidad de, pues mira, pues aquí es una compañía que va a crecer y todos vamos a ganar un poquito de dinero, pues fenomenal. De que la Totalmente. mayoría, la mayoría de los trabajos, o sea, la mayoría de la gente está en trabajos que tienen 1 o 2 pilares
un buen trabajo es uno que tiene 3 y ya si es un trabajo que tiene 4 es un unicornio, ¿no? Que dices, mira, quédate ahí y no te muevas de ahí. Totalmente. ¿Y cómo haces tú ese... el pilar 3 me parece interesante, ¿no? Porque Ujú. es como... Yo siempre pienso que cómo reclutamos, o sea, Sí. no es exactamente como será el reclutamiento óptimo del futuro, ¿no? Porque realmente tienes muy poca oportunidad de entender cómo son esas personas y también cómo son las dinámicas de los equipos, ¿no? Entonces, muchas veces es suerte o tú Mm. tener mucha percepción, intuición de si sí o si no, pero ¿cómo lo haces tú? La tercera parte es la más complicada, porque siempre que se hace cultural interviews, al final es como una primera cita. O sea, todo el mundo va a venir muy guapo y se va a comportar fenomenal, pero, o sea, lo que realmente estás buscando es un matrimonio, ¿no? Entonces, te digo cómo lo he hecho yo en el pasado, ¿eh? No es la manera perfecta. Sí que me gusta que la gente que venga a la oficina, me gusta que interactúe con el equipo, me gusta que vengan un día o a desayunar o a comer con el equipo y me gusta también, si es una compañía que conozco, pues hacer un poco de back-channeling, de preguntar a gente que conozco, oye, esta persona, algún red flag, algo que veas que no... o sea, luego lo ves un poco en el currículum, si es una persona que está saltando cada año o que hay cosas que no cuadran, dices, uff, aquí hay algo que no cuadra mucho, ¿no? Total. Eh, Porque sí me ha pasado alguna vez de contratar a alguien que era increíble en el ámbito de ventas, pues que siempre cuota al 200%, pero nadie quería trabajar con esa persona. Súper tóxica para el equipo, era muy, 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 muy difícil. Wow. Y justo con esa persona, pues no seguí un framework de a verla en un ámbito un poco más relajado que no es el de la entrevista para ver cómo se iba con el equipo, ¿no? Eh, ya te digo, no es la solución perfecta, pero esa es la parte más complicada. Sí, sí, Mm, totalmente. Yo siempre pienso que hay que hacer efectivamente eso de invitar a ver cómo es la dinámica con el equipo e incluso en un ámbito más informal también ver sí. cómo se desarrolla la persona, ¿no? Y cómo piensa, cómo interactúa. Mm. Luego hay micro señales a lo largo del proceso de selección. Es decir, tú entrevistas a alguien y digo, oye, guíame sobre un deal que hayas cerrado. Y ahí veo a ver cuánto dice, oye, pues yo he hecho esto, yo he hecho esto, no, o frente a, no, el equipo, hemos hecho esto, o sea, si juega bien el equipo. Durante la entrevista le suelo lanzar un challenge. Si, yo qué sé, si te estoy entrevistando a ti, Virginia, diría, ya es que con, yo qué sé, cualquier cosa, con un background de finanzas no sé si vas a cuadrar. Bueno, pues, y quiero ver si te ofendes, si te enfadas o si intentas entender bien y intentar handle the objection, ¿no? Entonces voy soltando pequeñas pruebas a lo largo y voy viendo a ver cómo se lo toma el empleado. Me Mm, encanta esta estrategia. mm. Creo que te la cojo, ¿eh? Además, ahora No, no, estoy como para justo ti. en una época de key hirings y Sí, me encanta. Y de hecho me doy sí, cuenta de que a mí me encanta esta pregunta. O sea, yo la hago cuando yo me entrevisto, ¿no? Como, ¿qué objeción tienes con mi perfil? claro. Porque quiero entenderla, ¿no? Y quiero ver Sí. si tiene sentido, si estoy de acuerdo, si no. Muy, muy buena. Sí, sí, vas dando pequeñas cosas. Te diría, Virginia, ¿qué crees que es importante para alguien en este rol? Pues es importante, yo qué sé, aprender y ser dinámico y tal. Digo, vale, pues ¿qué es lo último que has aprendido? Y si no saben decírmelo rápidamente, es que entonces ellos se Ya, autoprofesan que no son buenos para el rol, ¿no? Entonces son estas pequeñas ya. cositas que vas testeando a lo largo del proceso. Me encanta. Y Virginia, ¿cuál es la próxima fase para iField? O sea, acabáis de levantar una Series B. Sí. Eh, ¿Cómo ves a iField el próximo año, 2 años, 3 años? Sí, pues justo en esto estoy todo el día pensando en ello, así que hay muchas cosas por hacer, pero digamos que resumiendo, creo que estamos ante la oportunidad de hacer un leap en innovación Ujú. que nos haga estar a nivel de producto por encima de todos los demás, ¿no? Esto como por Sí, la parte más
de producto de iFeel. Es decir, creo que algo que aprendimos en la ronda es que tenemos un go-to-market buenísimo, pero que nuestro value proposition está un poquito nuestra propuesta de valor está un poquito como en silos, y que tenemos la posibilidad de integrarla en uno para todos nuestros buyers, ¿no? Otra cosa que aprendimos es que nuestro producto es muy bueno, es de alta calidad y funciona. Es decir, la gente, la terapia funciona, los outcomes son buenos. Sin embargo, hay una parte del control de toda la data que tenemos que aún falta, ¿no? O sea, la potencialidad de la data que tenemos probablemente ni lo podemos soñar ahora mismo. Claro. Entonces, esto es otra de las cosas que me obsesiona, y de hecho es una cosa muy chief of staff, ¿no? No tenemos un equipo de data ni AI per se en iFeel, sí que obviamente implementamos modelos de inteligencia artificial, pero no tenemos todo in-house, ¿no? Entonces, me obsesiona como poder explotar toda esta data, ¿no? Entonces, esto es uno de los proyectos en los que voy a trabajar los siguientes 6 meses, año, sí. y estamos en ello, junto con, obviamente, todo el equipo de tecnología y producto. Y luego está, por supuesto, la parte de ventas, ¿no? Sí. Que la verdad que te tengo que decir que se me ha quitado un peso de encima impresionante, porque como resultado de la ronda hemos podido contratar un CRO, que era muy necesario en iFeel, y hacer un complete remake de las ventas. Entonces, nos hemos dado cuenta de que el producto que teníamos era muy superior a muchos otros, y eso que hay un gap, ¿no? de innovación, esto que hablo, pero que las ventas no estaban funcionando, ¿no? Como queríamos, no era un motor sistemático. Entonces, básicamente creo que ha cambiado bastante la película desde que esta persona ha entrado, y hemos hecho un cambio de la propuesta de valor, el tipo de personas que se contratan, las tácticas y hacia dónde queremos ir en ese sentido, ¿no? Así que pues te diría que estas dos cosillas. En la última parte, porque según entiendo yo, hemos tenido caminos parecidos en Canva y en iFeel. Lo describe el CRO de Asana como el Product-Led Growth Trap, ¿no? Que a veces tienes muchos equipos pequeñitos dentro de una compañía utilizando el producto, pero no lo está utilizando la compañía. O sea, que no había... Nosotros el problema que teníamos en Canva es que no había... por ejemplo, estamos trabajando con el Banco Santander. O sea, el Banco Santander no era una compañía Canva. El equipo de México de X sí que era un equipo de Canva. Y Oliver J. lo comenta que tienes que cambiar la mentalidad totalmente del equipo de ventas, ¿no? Y es un mensaje totalmente diferente, es un ICP totalmente diferente, es un value prop diferente, y ahora es el cambio el que estáis pasando vosotros, ¿no? Completamente. Y además es que efectivamente lo que dices, me encanta que lo pongas en estas palabras. La verdad que no me sé tantos frameworks de ventas, pero es así. Y también una parte que para mí es como la magia, ¿no? Que es la intención que cada sales executive le pone detrás y la confianza que tienen en este producto, ¿no? O sea, creo que para muchos, si no para todos, ha cambiado completamente el paradigma. O sea, antes muchas conversaciones iban desde el miedo a me van a comparar con este otro producto que sé que es muchísimo peor, pero es que soy un poco más caro. Ahora hemos doblado el precio en muchos casos, porque sabemos que lo vale, y vamos con una confianza que es pues súper fuerte. Así que eso, y no solo en ventas, creo que funciona en todos los equipos, esa confianza y esa intencionalidad que le pones a tus objetivos es clave. Y como última pregunta, ¿cuál es el wow moment de iFeel? Cuando una compañía implementa iFeel y decís, wow, o sea, esto es un producto que está cambiando la compañía. Pues mira, te diría que es la parte del impacto.
Eh, hemos entendido que al final muchas de las conversaciones van alrededor de P&L, ¿no? Entonces podemos hablar de euros, pero el wow moment viene cuando le explicas a la empresa qué porcentaje de sus empleados, por ejemplo, están en alto riesgo o en riesgo medio, qué es lo que estás haciendo tú para solucionar eso. Les dices, no te preocupes, esto, this is my business. Obviamente compartimos este objetivo, pero we're on it, ¿no? Entonces, yo creo que en el pre-sale sería más esto es lo que podría pasar si no cuidas de la salud mental. Y en el post-sale es mira todo lo que se está haciendo y cuál sería el counterfactual si no lo hicieras, ¿no? Y esto se traduce en pues, medidas de riesgo. Que cuando decimos riesgo hablamos del riesgo de irse de baja, ¿no? En el contexto de empleados. Sí. Y otras medidas de impacto como ha sido de una depresión profunda a una situación en la que eres completamente funcional, ¿no? Y eso cuando cuentas las historias específicas, obviamente anonimizadas, sí que hay muchos wow moments. Hay veces que hay una... Creo que hay veces que hay un rechazo a entender que cosas graves están pasando, ¿no? Sí. Es un poco como cuando en tu familia todo el mundo está bien y nadie va al psicólogo, ¿no? Creo que cada vez menos, pero en algunas empresas hay un rechazo a este tema de la necesidad de terapia. Entonces, psicoeducarlos es importante, pero al final todo el mundo entiende o va entendiendo que el impacto de esto es absolutamente impresionante en productividad y al final en P&L. Sí, vamos, yo creo que lo increíble de toda la parte de iFeel es, o sea, sí que tiene un impacto en P&L y en productividad, pero que te das cuenta que ese número tiene una persona detrás, ¿no? Una persona con una historia que está pasando por algo y que puedes ayudar a un compañero sin darte cuenta, ¿no? Por implementar una solución así. Totalmente. Y lo que me encanta de este mundo, Jorge, es que hay muchísimo por inventar y eso lo comparto también con los founders, ¿no? Y con el equipo de liderazgo, que es como un poco como decía Peter Thiel en el tema de Zero to One, que habla de innovación, creo que ya innovación horizontal versus vertical, ¿no? Hay tanto por hacer de innovación vertical en el mundo de la salud mental y solo por explicar un poco, horizontal sería como cuando haces lo que ya sabes que funciona en otros países, ¿no? Versus vertical, que es inventas algo completamente nuevo, en plan el iPhone, ¿no? En su día. Creo que hay una potencialidad de innovar y de mejorar la vida de las personas que es impresionante. Total. Y en iFeel estamos súper comprometidos con esto y me emociona muchísimo porque con esta ronda vamos a intentar llegar al siguiente step de innovación y ayudar a más y más gente. Genial. Pues muchísimas gracias, Virginia. ¿Dónde te puede seguir la gente? Joder, pues la verdad es que estoy muy poco en redes. La verdad, soy fatal en estos temas, pero pues estoy en LinkedIn, aunque no soy muy activa, la verdad. Un día en privado te preguntaré un poco sobre esta estrategia del profiling y tal, la verdad, porque creo que no lo hago muy bien. Pues nada, un día lo hablamos. Un abrazo, Virginia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego.